A principios del siglo II después de Cristo, una legión romana desapareció del registro histórico. Durante casi 2000 años, una legión romana marchó hacia la historia y nunca regresó. Algo les ocurre, desaparecen, se disuelven, algo así. Sin dejar tumbas, supervivientes ni explicaciones. Sin embargo, el misterio más profundo no fue su desaparición, sino el silencio que siguió cuando la propia Roma comenzó a borrarlos. La maquinaria de guerra perfecta del imperio. Mucho antes de que su desaparición se convirtiera en un misterio, la Novena Legión ya se había forjado una reputación que la situaba como una de las fuerzas militares más formidables de Roma. Conocida como la Legio Novena Hispana, no estaba formada por soldados comunes, sino por veteranos curtidos tras décadas de campañas implacables en algunas de las fronteras más peligrosas del imperio. Su identidad no se forjó en una sola guerra, sino a través de la exposición constante ante enemigos impredecibles, terrenos desconocidos y campañas que exigían tanto resistencia como adaptabilidad. Su historia comienza bajo el mando de Julio César, donde la legión se distinguió por primera vez durante las brutales guerras de las Galias contra coaliciones tribales sumamente organizadas y ferozmente resistentes. No fueron victorias sencillas obtenidas solo por la disciplina, sino campañas encarnizadas que requirieron tácticas innovadoras, movimientos rápidos y la capacidad de sobrevivir en entornos hostiles. Aquellas campañas no fueron combates limpios ni predecibles, sino luchas caóticas libradas en bosques, ríos y asentamientos fortificados, lo que obligó a la novena a adaptarse más rápido que la mayoría de las unidades romanas que operaban en terrenos desconocidos. Cada victoria traía consigo lecciones y cada derrota forzaba un cambio, moldeando gradualmente a la legión hasta convertirla en una fuerza capaz de operar bajo una presión extrema. A medida que Roma se expandía, la legión avanzaba con ella, aplastando rebeliones en Hispania, asegurando regiones volátiles a lo largo del Rin y cruzando finalmente hacia Britania durante la invasión ordenada por el emperador Claudio. Para entonces, la novena ya no era solo una unidad militar, sino una herramienta de control imperial desplegada allí donde la resistencia amenara la autoridad de Roma. En Britania se enfrentaron a una de sus resistencias más feroces, incluyendo el levantamiento liderado por Boudica, donde asentamientos romanos enteros fueron destruidos antes de que las fuerzas imperiales lograran restablecer el control. La magnitud de la destrucción durante esta revuelta reveló cuán frágil podía ser el dominio romano cuando las poblaciones locales se unían con propósito y coordinación. A principios del siglo II, la legión estaba estacionada en Eboracum, una base fortificada que proyectaba la autoridad romana hacia la frontera norte y servía como un punto estratégico vital para las operaciones. Desde esta posición, la novena se convirtió en una presencia constante en el límite del alcance de Roma, donde el control nunca era totalmente seguro. Hacia la frontera norte. Más allá de la seguridad fortificada de Eboracum, se extendía una tierra que Roma nunca comprendió del todo, una región que el imperio llamaba Caledonia, donde los bosques, las tierras altas y las marismas convertían cada movimiento en un riesgo calculado. Para los comandantes romanos, esto representaba un problema constante, ya que incluso las legiones más disciplinadas se volvían vulnerables al verse forzadas a terrenos desconocidos, donde la visibilidad era escasa y las líneas de suministro quedaban expuestas. En tales condiciones, la fuerza por sí sola no garantizaba la supervivencia y el control se volvía cada vez más difícil de mantener. Fue en este entorno donde comenzó a gestarse la leyenda de la destrucción de la Novena Legión, sugiriendo que, en algún momento de principios del siglo II, la legión marchó hacia el norte para sofocar los disturbios y nunca regresó. Según este relato, fueron superados en emboscadas coordinadas y eliminados gradualmente. Para Adriano, una pérdida de tal magnitud habría sido políticamente devastadora, ya que desafiaría la percepción del dominio romano. La desaparición de una legión completa en territorio hostil no solo debilitaría el poderío militar, sino que enviaría una señal a otras regiones de que Roma no era invencible.
Sin embargo, a medida que este relato se propagaba, los historiadores comenzaron a notar algo inquietante, ya que las pruebas que lo respaldaban eran sorprendentemente escasas. Un desastre de tal magnitud debería haber dejado un rastro evidente, pero en su lugar no quedó prácticamente nada. El silencio que no debería existir. El Imperio Romano no era una civilización que olvidara a sus ejércitos, pues su sistema entero dependía de registros precisos que seguían el rastro de cada legión, cada despliegue y cada cambio en la fuerza militar a lo largo de sus territorios. Desde inscripciones talladas en piedra hasta listas administrativas mantenidas por funcionarios imperiales, la presencia de una legión se documentaba con una constancia en la que los historiadores aún confían hoy en día. La organización militar no era opcional para Roma, era el pilar fundamental de su control. Eso es lo que vuelve tan desconcertante la desaparición de la Legio Novena Hispana, ya que, tras un último registro confirmado a principios del siglo II, la legión no se desvanece gradualmente, sino que se esfuma por completo del sistema. No existen inscripciones posteriores que mencionen su nombre, ni listas de reasignación que la ubiquen en otro lugar, ni relatos militares que describan su retirada, lo que crea un vacío que no parece accidental, sino deliberado. A primera vista, este silencio parecía respaldar la idea de que la legión había sido aniquilada en Britania, ya que una fuerza destruida en combate dejaría, lógicamente, menos rastros a su paso. Sin embargo, al examinar cómo gestionaba Roma tales pérdidas, los historiadores descubrieron que incluso las legiones derrotadas solían documentarse de alguna forma, ya fuera mediante informes de bajas o referencias en crónicas posteriores. La ausencia absoluta de la novena en todos los registros oficiales no encajaba con este patrón, lo que sugería que algo mucho más sistemático había ocurrido, vinculado no solo a una pérdida, sino a la forma en que el imperio decidió registrarlo. En lugar de señalar claramente hacia un campo de batalla, el silencio mismo se convirtió en la pista central, obligando a los investigadores a mirar más allá de Britania y a considerar que la respuesta podría encontrarse en un lugar completamente distinto: el descubrimiento en los Países Bajos. El punto de inflexión en el misterio no surgió de textos antiguos ni de leyendas olvidadas, sino de la propia tierra, donde la arqueología comenzó a desenterrar evidencias que contradecían directamente la historia aceptada durante mucho tiempo sobre su destrucción en Britania. En el yacimiento de Noviomagus, los investigadores que excavaban los restos de un complejo militar romano realizaron un descubrimiento que transformaría por completo la narrativa en torno a la Novena Legión. Entre los hallazgos se encontraban fragmentos de tejas de arcilla cocida, materiales de construcción comunes que habrían pasado desapercibidos de no ser por las marcas estampadas en su superficie antes de ser horneadas. Estos sellos portaban una inscripción clara e inconfundible L, E, y X, H, que los identificaba como productos de la Legio Nona Hispana y vinculaba directamente a la legión con este yacimiento en la Europa continental. Lo que hizo que este descubrimiento fuera tan significativo no fue solo la presencia de la legión en los Países Bajos, sino la datación de estos materiales, que situaba su producción entre los años 120 y 130 después de Cristo, mucho después de que se supusiera la destrucción de la unidad en Britania. Esto generó una contradicción inmediata, ya que una unidad que había sido aniquilada no podría estar fabricando materiales de construcción ni manteniendo una presencia a cientos de kilómetros de distancia años más tarde. Las pruebas no eran aisladas, puesto que otros artefactos recuperados en el lugar, incluidos objetos militares vinculados a la legión, reforzaron la conclusión de que la novena había estado activa allí durante ese periodo. En lugar de desaparecer en las tierras salvajes del norte, la legión claramente había sobrevivido y sido reasignada, obligando a los historiadores a reconsiderar no solo hacia dónde se dirigió, sino por qué su presencia fue borrada de forma tan completa de los registros posteriores. Los oficiales que sobrevivieron. Mientras los descubrimientos en los Países Bajos ponían en duda la teoría de una destrucción repentina, la prueba más reveladora surgió de las vidas de los hombres que alguna vez comandaron la legión.
cuyas carreras fueron documentadas con una precisión asombrosa. Los oficiales romanos que alcanzaban un alto rango rara vez desaparecían de la historia, ya que sus traslados, ascensos y nombramientos quedaban registrados como parte del sistema administrativo del imperio. Uno de estos hombres fue Lucio Emilio Caro, un oficial superior vinculado a la 9ª Legión, cuya trayectoria continuó mucho tiempo después de que se creyera que la unidad se había desvanecido. Los registros demuestran que Caro sirvió más tarde como gobernador provincial en los territorios orientales durante la década del 140 después de Cristo, un cargo que exigía tanto experiencia como la confianza continua de la autoridad imperial. Este detalle es fundamental. Cuando una legión era aniquilada en combate, sus comandantes solían morir o regresar en desgracia, viendo cómo sus carreras terminaban efectivamente con la derrota. El ascenso de Caro sugiere un destino muy distinto, uno en el que el liderazgo de la 9ª sobrevivió, mantuvo su prestigio y permaneció integrado en la estructura política y militar de Roma. Al combinar esto con las pruebas de Noviomagus, se genera un patrón constante que indica que la legión no se perdió en Britania, sino que fue preservada y reasignada a otra frontera. El giro estratégico de Roma. Para cuando Adriano tomó el control del imperio, Roma ya no se enfocaba en una expansión incesante, sino en estabilizar fronteras que se habían vuelto cada vez más difíciles de manejar. En lugar de adentrarse en regiones impredecibles, Adriano comenzó a implementar una nueva estrategia que enfatizaba la defensa, el control y límites claramente definidos en lugar de la conquista. Este giro es más visible en la construcción del Muro de Adriano, una barrera colosal que se extendía por el norte de Inglaterra y marcaba un límite deliberado a la ambición romana en la región. Dentro de esta reestructuración más amplia, las legiones fueron reposicionadas por todo el imperio, no porque hubieran fallado, sino porque su fuerza era necesaria en áreas consideradas estratégicamente más importantes. El movimiento de la 9ª Legión desde Britania hacia la frontera del Rin encaja en este patrón, lo que sugiere que su reasignación fue parte de un esfuerzo coordinado y no la consecuencia de una derrota. El infierno de Oriente. Mientras Roma estabilizaba sus fronteras occidentales, las provincias orientales comenzaron a desmoronarse bajo presiones mucho más peligrosas que la resistencia del norte. En el año 132 después de Cristo, la revuelta de Bar Kokhba estalló con un nivel de coordinación e intensidad que obligó a Roma a una campaña prolongada y brutal. Apenas unas décadas más tarde, Roma se sumergió en una gran confrontación con el Imperio Parto, enfrentándose a un rival capaz de igualar el poderío romano. Estas guerras agotaron los recursos, interrumpieron las líneas de suministro y crearon condiciones donde formaciones enteras podían quedar diezmadas sin posibilidad de recuperación. En este contexto, los historiadores creen que la 9ª Legión fue reubicada para apoyar estas campañas orientales, situándola en los conflictos más destructivos de la época. De ser cierto, la Legión no fue aniquilada de golpe, sino que se desgastó gradualmente en contiendas donde la resistencia pesaba más que la disciplina por sí sola, borrada por diseño. Lo que finalmente separa el destino de la 9ª Legión de una simple derrota no es solo dónde lucharon, sino cómo Roma eligió registrar lo ocurrido tras su última campaña. El ejército romano no trataba todas las pérdidas por igual. Mientras que muchas legiones eran reconstruidas tras una derrota, aquellas destruidas de forma irreparable recibían un trato muy diferente. En lugar de recibir un reconocimiento público, sus nombres fueron borrados en silencio de los registros oficiales y nunca volvieron a asignarse. Al examinar los archivos, los historiadores descubrieron que la Legio Novena Hispana no volvió a aparecer tras mediados del siglo II, sin evidencia alguna de reforma o reemplazo. Esta ausencia se convierte en una señal en lugar de un vacío, indicando pérdidas tan devastadoras que la reconstrucción ya no era posible. La verdad tras la leyenda. Al reunir todas las evidencias, el relato de la 9ª Legión pasa de la leyenda a la reconstrucción. Los hallazgos arqueológicos confirman su supervivencia más allá de Britania.
Los expedientes de los oficiales muestran continuidad y las guerras en Oriente ofrecen un escenario verosímil para su destrucción definitiva. Lo más importante es que el silencio en los registros coincide con la práctica romana. No indica un misterio, sino un cierre deliberado. La novena legión no se perdió en la leyenda, sino ante un sistema que lo exigía todo y solo registraba aquello que decidía recordar. Al final, su silencio narra una historia mucho más clara que cualquier mito, revelando que la historia no siempre preserva la verdad, sino el poder.